Estimados y estimadas, les saluda nuevamente el doctor Alejandro José Gutiérrez Dávila. En esta ocasión voy a subir a mi canal de YouTube un video titulado El proceso penal en Guatemala. Creo que es de vital importancia que todos y todas los usuarios de este canal de YouTube, abogados, abogadas, profesionales de las ciencias jurídicas y sociales, estudiantes de las carreras de ciencias jurídicas y sociales, tanto en el pregrado, licenciatura, como en el posgrado, maestría y doctorado, y en general todos los ciudadanos del país, conozcan qué es el proceso penal en Guatemala. Por eso voy a explicar su concepto, su naturaleza, sus fines, sus objetivos, su procedimiento y algo muy importante, los principales elementos y componentes integradores del proceso penal en Guatemala. En ese sentido, quiero explicarles que el proceso penal de Guatemala es una serie de actos y etapas procesales que tienen como finalidad fundamental averiguar la verdad de la comisión de un hecho, averiguar la verdad acerca de un hecho que se considera punible y verificar si es atribuible a la persona o personas que son señaladas de haberlo cometido. Entonces, ese proceso penal tiene esa finalidad. Esa finalidad es averiguar la verdad, la verdad de los hechos que se suscitan en el país, pero hechos que sean calificados de punibles y que además de eso sean atribuibles a una o varias personas. Hay que averiguar eso y ese es el objetivo fundamental del proceso penal. Una vez que tenemos comprendido el objetivo fundamental del proceso penal, hay que averiguar su naturaleza. La naturaleza del proceso penal en Guatemala es que es un proceso de carácter garantista, humanista. ¿Por qué razón? Porque la Constitución Política de la República de Guatemala elevó a principios constitucionales las principales garantías del proceso penal y lo hemos regulado a partir del artículo 5 de la Constitución Política de la República. ¿Por qué? El artículo 5 de la Constitución establece que toda persona tiene derecho de hacer lo que la ley no le prohíbe. Pero si en determinado momento realizare conductas contrarias a la ley y que son punibles, pues habría que detenerlo. Y hay que detenerlo ya sea por una orden judicial o por flagrante delito, de acuerdo al artículo 6 de la Constitución. El artículo 6 de la Constitución marca un principio fundamental, la detención legal. Detener a una persona o por flagrancia o por orden judicial. Pero luego vienen las siguientes garantías procesal penales, reguladas como principios constitucionales. El artículo 7 establece que después de haber sido detenida la persona hay que notificar la causa de su detención, no solamente a él, sino a otra persona que él señale. Luego el artículo 8 establece que hay que informarle sus derechos, especialmente que pueda proveerse de un abogado defensor de su confianza y de su predilección. Luego el artículo 9 establece que hay que tomar la primera declaración dentro de las 24 horas de su detención. El artículo 10 establece que después hay que llevarlo a un centro de detención correspondiente, salvo que no ha cometido una falta porque queda libre. Artículo 11. A partir de ese momento inicia el procedimiento y tiene derecho a defenderse en todas las etapas del mismo. Derecho de defensa, el principio de debido proceso. Y si hubiesen motivos racionales suficientes para creer que pudo haber cometido el hecho o haber participado en él, entonces se le va a dictar prisión preventiva. Pero aún así debe de considerársele inocente mediante el principio de presunción de inocencia hasta en tanto no se le declare su responsabilidad en sentencia debidamente ejecutoriada de acuerdo al artículo 14 de la Constitución. Una vez que la sentencia ha sido ejecutoriada y se ejecute la pena, entonces deberá ser recluido el condenado dentro de uno de los centros de detención del sistema penitenciario conforme al artículo 19 de la Constitución Política de la República de Guatemala, y al finalizar el cumplimiento de su pena tendrá antecedentes penales de acuerdo al artículo 22 de la Constitución. Vemos cómo la Constitución Política de la República de Guatemala marca los principios constitucionales de las garantías procesales penales en ese articulado inicial de la norma fundamental guatemalteca. Esto significa entonces que el proceso penal guatemalteco es un proceso penal garantista, en el cual se consagran aquellas garantías fundamentales de las que habló Luigi Ferrajoli en su obra Derecho y Razón, de que no hay pena sin crimen, pero no hay crimen sin ley,
ni ley sin necesidad, ni necesidad sin daño, ni daño sin acción, ni acción sin culpabilidad, ni culpabilidad sin juicio, ni juicio sin acusación, ni acusación sin prueba, ni prueba sin defensa. De donde vienen aquellos 10 grandes principios fundamentales de un proceso penal garantista: principio de retributividad, principio de legalidad, principio de lesividad, principio de materialidad, principio de culpabilidad, principio de juicio previo, principio acusatorio, principio de carga de la prueba y principio de defensa. 10 principios fundamentales que establecen lo que es un proceso penal garantista. Esto tenemos entonces en Guatemala, un proceso penal garantista. ¿Pero garantista para quién? ¿Solo para el sindicato? No, también para la víctima. ¿Por qué? Porque en Guatemala se han ratificado tratados internacionales en materia de victimología y justicia restaurativa que son fuente formal del derecho penal dentro del ordenamiento jurídico guatemalteco. En ese sentido vemos que la finalidad del proceso penal es buscar la tutela para ambas partes, porque no solamente busca resguardar la presunción de inocencia, resguardar la integridad de una persona a la que todavía no se sabe si cometió o no cometió un hecho punible, dejando como última ratio la posibilidad de la sanción penal, sino que también busca proteger a la víctima, busca la justicia restaurativa y reparadora e integral de la víctima. Por lo tanto, vemos que la tutela judicial efectiva del proceso penal no solamente va hacia el resguardo de los derechos fundamentales y las garantías inherentes de la persona del sindicado, sino también para proteger a la víctima y buscar esa justicia reparadora, restaurativa, integral para la víctima. Eso es importante en el proceso penal guatemalteco. Entonces, este proceso penal guatemalteco, garantista, humanista, que busca la tutela judicial efectiva, que busca averiguar la verdad de cómo se cometieron los hechos punibles y a quién pueden ser atribuibles sin vulnerar los derechos fundamentales, sin vulnerar el principio de presunción de inocencia o indubio pro reo o favor libertatis de una persona, también busca la justicia reparadora, integradora y restaurativa de la víctima. Eso es fundamental para poder tener un equilibrio social, un equilibrio jurídico para todos los habitantes de la República de Guatemala. En ese orden de idea que hemos visto el concepto, la naturaleza y los fines del proceso penal en Guatemala, tenemos que encontrar que el proceso penal en Guatemala tiene un procedimiento común que es para la mayoría de delitos. Sin embargo, existen procesos específicos como los juicios de delitos de acción privada, el juicio de faltas, un procedimiento especial de averiguación, un juicio exclusivo para aplicación de medidas de seguridad y de corrección, y un procedimiento abreviado, que son procesos específicos para circunstancias específicas sobre cierto tipo de delitos. Sin embargo, para la mayoría de delitos y por regla general existe un procedimiento común. Y ese procedimiento común se divide en las siguientes etapas. Primero, la fase reparatoria. Segundo, la fase intermedia. Tercero, la fase de juicio, debate oral y público. Luego, la fase de impugnaciones y finalmente la fase de ejecución. Esas son las principales etapas de ese procedimiento común. La fase preparatoria, a su vez, se divide en investigaciones preliminares, instrucción y etapa conclusiva. Estas etapas son fundamentales para averiguar la verdad, que es lo que está buscando, que es lo que busca el proceso penal guatemalteco. Buscar si hubieron o no hechos punibles y si son atribuibles o no a una persona o a varias personas. En ese sentido, lo primero que pasa es que se producen hechos considerados punibles. Por ejemplo, la muerte violenta de un ser humano, el robo o el hurto de un bien mueble, de una cosa perteneciente a una persona. Existen una sinfín de hechos que pueden ser calificados de punibles: la violación sexual de una persona, el plagio o secuestro de otra persona, son hechos que se pueden producir en la vida real. Y entonces, estos hechos, como la muerte violenta de una persona, por ejemplo, hay que descubrir si son o no atribuibles a una persona. Si aparece una persona muerta, si aparece la evidencia de que fue la persona se le quitó la vida por medios violentos, entonces estamos ante un hecho punible que será atribuible a alguien. Entonces lo primero que hay que hacer es buscar realmente si puede ser atribuido a una persona. Y para eso surge los llamados actos introductorios: la denuncia, la prevención policial, el conocimiento de oficio y la querella.
Obviamente lo primero que vamos a comprender aquí es cómo empieza a surgir la noticia de a quién puede ser atribuible ese hecho punible, a quién se le puede indilgar ese hecho punible. Bueno, entonces lo primero es que alguien da la noticia. La noticia puede ser por medio de una denuncia. La denuncia cualquier persona puede presentar de que alguien pudo haber sido el responsable, de que alguien pudo haber sido el autor de la posible comisión de un hecho punible. O bien, la prevención policial, la Policía Nacional Civil, dentro de su actuar, puede descubrir la comisión de hechos punibles o a través de una flagrancia encontrar a una persona en el momento que está cometiendo un hecho punible, detenerlo por flagrancia y obviamente iniciar con su prevención policial. Ahí entendemos que va a iniciar todo un procedimiento, pero también puede ser la querella como un acto introductorio. Para eso tenemos que recordar que existen varias categorías de delitos respecto a la persecución penal. En ese sentido encontramos que hay delitos de acción pública. Los delitos de acción pública son aquellos que cualquier persona puede denunciar. Cualquier persona puede denunciar o pueden conocerse de oficio por medio de las autoridades competentes. Luego tenemos delitos de acción pública a instancia de particular. ¿Qué quiere decir? Que si bien al momento de ser ya investigados y procesados se convierten en públicos, la forma en la que la noticia tiene que ingresar tiene que ser a través de la querella de la persona que se considera el agraviado. Llámese el agraviado, la víctima o parientes del agraviado y otras personas a las que se refiere el artículo 116 del Código Procesal Penal. Vemos que la persona agraviada, la única que puede presentar una querella en los delitos de acción pública a instancia de particular, y encontramos, por supuesto, de los delitos de acción pública a instancia de particular, que pueden ser, obviamente, usurpaciones, estafas, que no pasen de cierta cantidad, de acuerdo al artículo 24 ter del Código Procesal Penal. Vemos que ahí tendrá que ser a instancia particular presentarse una querella por parte del agraviado. Y finalmente encontramos delitos de acción privada, 24.4 del Código Procesal Penal, aquellos delitos que no son de acción pública, en los que no va a intervenir el Ministerio Público como ente acusador, sino que va a ser la persona agraviada la que va a presentar la querella y la que va a ejercer la acción durante un juicio específico, que no será el procedimiento común, sino será el juicio delito de acción privada. Dentro de esos delitos encontramos la estafa mediante cheque y los delitos contra el honor, como la injuria, la calumnia y la difamación. En ese sentido, entonces vemos cómo se va a iniciar el proceso penal. Una vez se ingresa la noticia criminal por medio de la denuncia, el conocimiento de oficio, la prevención policial o la querella, entonces inician las investigaciones preliminares. Investigaciones preliminares que van a tener como objetivo ir buscando los primeros elementos necesarios para verificar si esta persona probablemente hay motivos racionales suficientes para creer que pudo haber cometido el hecho. ¿Y esto por qué? Porque entonces, después de las investigaciones preliminares, dependiendo de cómo se llevó el caso, si fue por flagrante delito, pues tendrá que ser dentro de las 24 horas después de la detención, y si no hay un flagrante delito, pues hay investigaciones preliminares que pueden darse por medio de citaciones o en caso de una orden de aprehensión, si existiera una peligrosidad en la persona, en todo caso a partir de la orden de detención y que se detenga la persona, tendrá que tomarse la primera declaración en 24 horas para resolver la situación jurídico-procesal del sindicado, que todavía es un sindicado. En la audiencia de primera declaración, que todavía estamos en la primera etapa de la fase preparatoria, que son las investigaciones preliminares, se debe resolver la situación jurídico-procesal del sindicado. Se le hace la imputación. En ese momento el sindicado pasa a ser un imputado. Y entonces, si hay motivos racionales suficientes para creer que el imputado pudo haber cometido el hecho, entonces se dicta un autoprocesamiento. Se liga a proceso. Y aquí se da la primera, una preliminar tipificación. ¿Por qué? Porque se liga a proceso por cierto tipo penal. Hay una tipificación preliminar en el auto de procesamiento y el imputado pasa a ser procesado. A partir de ese momento, entonces se fija un plazo para la investigación y pasamos a la segunda etapa, la fase preparatoria, que es la instrucción, que de acuerdo al artículo 309 del Código Procesal Penal tiene como objeto concretar la acción penal, reunir todos los elementos de convicción necesarios, que es la persecución penal. El ejercicio de la persecución penal es reunir todos los elementos necesarios para averiguar si, obviamente, existe el suficiente fundamento para establecer que el procesado cometió un injusto penal y que hay probabilidad
que hay formas de que pueda ser probada su culpabilidad en un juicio posterior. Esto es la etapa de instrucción. La etapa de instrucción establece un plazo y al finalizar la etapa de instrucción pasamos a la tercera etapa de la fase preparatoria, que es la etapa conclusiva. Aquí el órgano encargado de la persecución y de la acción penal, de acuerdo a la Constitución Política de la República, el Código Procesal Penal y la Ley Orgánica del Ministerio Público, puede ser el Ministerio Público a través de su cuerpo de fiscales que realizan la persecución penal y se reúnen los elementos necesarios para fundamentar que la persona se le puede probar en juicio de que es culpable de la comisión del hecho punible, entonces genera un auto conclusivo que es la acusación. Ahora, si considera que no hay elementos suficientes para poder determinar la probabilidad en un juicio de su culpabilidad, pero que se puede incorporar en el futuro, solicita una clausura provisional que pueda reabrirse el proceso dentro de determinado tiempo. Ahora, si considera que definitivamente no hay forma de incorporar nuevos elementos que puedan realmente acreditar de que se pueda probar en un juicio posterior la culpabilidad del procesado, definitivamente pide el sobreseimiento, se cierra el caso con calidad y efectos de cosa juzgada y ya queda fenecido. Pero si por el contrario sí hay suficientes elementos para determinar que se puede probar la culpabilidad del procesado en un juicio posterior, se plantea la acusación y el juez contralor de las garantías constitucionales tendrá que hacer obviamente una audiencia de apertura a juicio, verificar si cumple con los requerimientos, presupuestos y requisitos y formas que establece la ley de la materia y si fuera el caso entonces admitir la acusación y dictar el auto de apertura a juicio. A partir de este momento todo esto es la fase intermedia. La fase intermedia a partir de que se presenta el acto conclusivo, a partir de que se encuentra a la vista de las partes de la acusación para que puedan ser consultadas y puedan hacer las objeciones del caso, el desarrollo de la audiencia de apertura a juicio. Todo esto es la fase intermedia que tendrá con el objeto depurar realmente, verificar realmente si la acusación es fundada o no. Al terminar la audiencia de apertura a juicio, pues el juez, si considera que es fundada la acusación, dicta la autoapertura a juicio y emplaza a las partes para que determinado día y determinada hora se inicie el juicio oral y público. Ahí entonces termina la fase intermedia, inicia el verdadero proceso penal, se concretó la acción penal, se emplazó las partes y ahí inicia el proceso penal, que es el juicio oral y público. Y pasamos de la fase intermedia a la fase del juicio. En la fase del juicio, obviamente, este debate oral y público tendrá como objetivo, en primer lugar, verificar la culpabilidad, comprobar la culpabilidad del ahora acusado, que ya dejó de ser procesado y se convierte en un acusado, y establecer la pena. Para eso es el juicio oral y público. Pues en ese juicio oral y público también tiene sus etapas, y esas etapas obviamente es la fase de preparación del debate, el desarrollo del debate y la deliberación. Bueno, durante la preparación del debate se da el emplazamiento, se pueden dar todavía algunas actitudes. Después de la autoapertura a juicio se da la audiencia para la admisibilidad de la prueba, cuál va a ser la prueba que se va a diligenciar durante el desarrollo del debate. Todavía pueden presentarse algunas cuestiones incidentales y al final, ya cuando inicia el día y la hora, pasamos a la fase de desarrollo del debate y en la fase de desarrollo del debate será el diligenciamiento de la prueba. Aquí, de una forma personal, directa, inmediata, tendrá contacto el juez y las partes con las pruebas presentadas, los medios de prueba presentados tanto por parte del ente acusador, que es el Ministerio Público, como parte de la defensa técnica, incluso si el creyente fue admitido como parte procesal, igualmente el tercero civilmente mandado también fue admitido como parte procesal, también podrán aportar. Obviamente en el momento procesal oportuno tuvieron que aportar sus respectivos medios de prueba que fueron admitidos en el momento procesal oportuno y que ahora serán diligenciados durante el desarrollo del debate oral y público. Y durante el desarrollo del debate oral y público, entonces se diligenciarán las pruebas. Obviamente, esto es muy importante. Obviamente declararán los testigos, harán sus declaraciones testimoniales, también darán sus conclusiones los peritos sobre sus informes periciales, habrán interrogatorios y contrainterrogatorios de parte de las partes, de acuerdo de quién presentó las respectivas pruebas, se diligenciará la prueba documental, si obviamente hay nuevos hechos se suspende el debate, si vemos que hay nueva prueba también se suspende el debate, dependiendo de las situaciones, y luego se hará la reapertura del debate para continuar con el diligenciamiento correspondiente. Al finalizar del desarrollo del debate, del juicio oral y público, viene la deliberación. Esto es muy importante porque el Tribunal de Sentencia Penal procederá a la deliberación y conforme al diligenciamiento de la prueba,
tendrá en sus manos todos los medios de prueba y tendrá que valorarlos conforme a los principios de la sana crítica razonada. Y después de hacer esa valoración, lo primero que tendrá que hacer es comprobar los hechos. La plataforma fáctica, los hechos que no pueden ser variados, la plataforma fáctica, el conjunto de hechos que estuvieron presentes en el acto de acusación, esos no pueden ser variados y tienen que ser comprobados. Si han sido comprobados, entonces vendrá la calificación jurídica, que bien puede ser la misma que presenta en la acusación del Ministerio Público, o el mismo tribunal de sentencia podrá apartarse de esa y dar una calificación jurídica correspondiente a esos hechos que fueron comprobados. Al dar la calificación jurídica, finalmente dicta la sentencia. Si se comprobó realmente que el sindicado, imputado, procesado, acusado, es el responsable de la comisión, se le pueden atribuir esos hechos, entonces se le declarará culpable. Y al declararse culpable se dictará una sentencia condenatoria. Y tendrá que darse el pronunciamiento de la sentencia condenatoria. Obviamente, si no estoy de acuerdo, el ahora sentenciado o condenado tendrá todavía la oportunidad de interponer recursos en la fase de impugnaciones. El recurso de apelación especial, si no estoy de acuerdo, porque considera que hubieron vicios de forma, vicios de procedimiento, entonces plantea una apelación especial por motivos de forma, o si considera que hubo un error de derecho, una indebida interpretación, una errónea aplicación, o una observancia de la ley penal en el momento de la calificación, plantea una apelación especial por motivos de fondo. Y la Sala Corte de Apelaciones entonces resolverá y conocerá el asunto en segunda instancia y dictará una sentencia de segunda instancia, ya sea admitiendo, declarando con lugar o no el recurso de apelación especial. Si declararse sin lugar el recurso de apelación especial, entonces todavía el ahora impugnante, sentenciado o condenado tendrá la oportunidad todavía de plantear un recurso extraordinario de casación ante la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia. Igualmente podrá ser por motivos de forma, por motivos de fondo. Finalmente, la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia tendrá que conocer en casación y finalmente si dicta una sentencia de casación declarando sin lugar el recurso extraordinario y confirmando la sentencia de segundo grado, la cual confirmó la sentencia de primera instancia, entonces se considera, conforme al artículo 14 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que una sentencia debidamente ejecutoriada y por lo tanto, ahora sí, se puede declarar formal y oficialmente al sindicado, imputado, procesado, acusado, sentenciado, condenado, responsable de la comisión de un hecho punible y por lo tanto pasará al juez de ejecución para que se haga el cómputo de la pena y se proceda con la ejecución de la pena y sea obviamente recluido en los centros de detención correspondientes conforme a las reglas del sistema penitenciario que establece el artículo 19 de la Constitución Política de la República y cumpla con su pena. Pero por otro lado también dentro del mismo debate también se tuvo que dilucidar lo relativo a la acción reparadora, a la reparación digna para la víctima y si hubieran obviamente situaciones económicas que responder a la víctima aparte de la responsabilidad penal tuvieron que haberse declarado y esto como parte de una justicia restaurativa, de una justicia reparadora a la víctima. ¿Por qué? Porque se está llegando a feliz término un proceso, se descubrió la verdad, se averiguó que se cometió un hecho punible, se averiguó que es atribuible, o sea, procede y por lo tanto se consumó un delito y en ese sentido entonces es necesaria también la reparación digna de la víctima a quien se le debe consagrar esa justicia reparadora, esa justicia restaurativa de forma integral. Bueno, esto es un resumen de lo que es el proceso penal en Guatemala. Les agradezco a todas y a todas por su atención, no sin antes recordarles que pueden suscribirse a mi canal de YouTube, Filosofía del Derecho, Dr. Alejandro Gutiérrez, activar la campanita y darle pulgar arriba a me gusta para seguir recibiendo contenido sobre derecho, derecho constitucional, derecho penal, filosofía del derecho, etc. Así que los invito a suscribirse a mi canal para seguir recibiendo contenido. Que tengan todas y todos un feliz resto del día y que Dios los bendiga. Muchas gracias por su atención.